En la clase anterior habíamos empezado a trabajar con las máscaras de capa, que habíamos hecho un trabajo práctico que era como una portada. Y acá vamos a agrandar un poquito el tamaño de la pantalla. Ahí estaría. Y yo les había dejado para que intenten hacer el collage con estas imágenes, pero les había dicho que lo iba a estar resolviendo también en clase para repasar el tema de las máscaras, en caso que haya quedado alguna duda. Viendo lo que es el trabajo terminado, esto es lo primero que tenemos que hacer: analizar la información y las imágenes que tenemos disponibles. Estas imágenes eran, si ustedes van al Classroom, lo van a encontrar en la clase número 2. Estas son las imágenes de la clase anterior. Entonces acá vemos que tenemos, no se llega a ver muy bien el fondo, pero atrás de todo se encuentran las hojas. Por lo tanto, las imágenes van a estar sobre las hojas. O sea, las hojas van a ser el fondo y traeremos el resto del contenido aquí dentro. Entonces, paso número 1, lo que voy a hacer es traer las hojas. Ahí lo ubicamos y lo colocamos acá, ¿sí? Lo abrimos directamente, así ya sabemos que ese es el fondo. Después vemos que tenemos los dos elementos, tanto el fuego como el agua. Y acá podemos traer tanto primero el fuego o primero el agua. Eso es indistinto en este caso. Entonces acá, archivo, abrir. Y en collage, por ejemplo, voy a traer primero el fuego. Lo que es esta imagen la pasamos al otro archivo. Recuerden que teníamos distintas opciones, ya sea seleccionar todo y después edición copiar. Para venir acá y con edición pegar, colocamos el contenido. Dividir la pantalla desde menú ventana, organizar, ya sea dividirlo en vertical o en horizontal. Acá en este caso no hace falta que esté la selección activa. Simplemente arrastro la foto. Y para volver a tener todo como tenía antes, desde el menú ventana, organizar, consolidar todo en fichas. Ahí tenía todo como en un principio. Y después la otra forma es la imagen, arrastrarla directamente hasta la otra pestaña y sin soltar, trasladarla al centro. Este lo cerramos y me quedo solamente con el de hojas. Siempre trabajar con, sobre todo cuando tenemos varias imágenes, importante tener el panel capas activo para poder visualizar los distintos elementos que tenemos. No tenemos que olvidarnos que si la imagen es demasiado grande podemos cambiar el tamaño. Desde edición, transformación libre, le cambiamos el tamaño. Si no puedo ver los manejadores, pues acá simplemente me muestra para cambiar lo que es el alto. Desde la imagen, o sea, en un apartado, mantengo presionado el botón principal y acá puedo ver los otros manejadores. Y ahí lo puedo achicar. No demasiado, pero un poquito. De esta manera. La clase anterior vimos cómo trabajar con las máscaras de capa que me permitían mostrar y ocultar partes de una imagen. Entonces acá, con la capa seleccionada o la capa activa, en la parte inferior tenemos el icono de máscara de capa. En el momento que hice un clic, se agregó como una pequeña hoja a la derecha, de donde tengo la capa esta del fuego. Y así como está, me iba a la herramienta degradado. Teníamos, vamos a sacarla acá al invertir, teníamos el formato de esta manera, que toma como referencia la posición del
color frontal y el color de fondo. Dependiendo en qué parte estemos ubicados, si yo quiero ver las miniaturas un poco más grandes, hago clic derecho sobre la capa y pongo miniaturas grandes. Entonces ahí se puede visualizar mejor. Dependiendo si está activada la capa o si está activada la máscara, cambia el orden del degradado. Si yo activo la máscara, ahí se invierte. Con el degradado teníamos distintas opciones, donde las dos primeras eran las más comunes a utilizar. En el caso de las ondas de agua, como son circulares, acá obviamente vamos a estar utilizando lo que es el degradado radial. Pero en el caso del fuego podemos ver que no hay un círculo, o sea, no tenemos acá en donde estaría la foto del fuego, no vemos que haya una selección circular, como en el caso del agua. Para eso, en esta imagen vamos a utilizar el degradado lineal. Teniendo como referencia la posición de este degradado, que me dice, bueno, va a empezar en blanco y va a finalizar en color negro. O sea, donde hagamos el clic, va a estar pintando en color blanco, y donde soltemos, o sea, porque vamos a mantener presionado y arrastrar, en cuanto soltamos el botón, le va a estar pintando de color negro. Eso en las máscaras representaba que lo que está en color negro va a ser transparente y lo que está en color blanco va a estar opaco, o sea, lo vamos a poder visualizar. A mí me gustaría que esta parte del fuego se vea bien y esta se vea semi-transparente, que me permita ver un poquito el fondo. Así que voy a partir de acá hacia esta dirección. Mantengo presionado el botón principal y suelto más o menos por acá. Y ahí conseguimos que se haga la transparencia. Si estas zonas quedaron demasiado transparentes, en vez de iniciar desde acá, puedo iniciar más o menos desde acá. ¿Sí? Un poquito más a la mitad. Y arrastro. Fíjense cómo va cambiando la intensidad y ahí se puede visualizar un poquito mejor. Puedo cambiar la dirección incluso, en vez de ser totalmente recto, que te forme una diagonal. O sea, no hay ningún problema. Se puede hacer. Y acá me va mostrando el degradado cómo se va formando. Fíjense que si yo empiezo demasiado desde acá, desde esta posición, y lo arrastro, queda demasiado oscuro. Pero bueno, eso ya depende del gusto de cada uno, como desea que quede. De la misma forma que armamos el fuego, lo mismo hacemos con el agua. Busco el agua y traslado la imagen. Antes de trasladarla vamos a hacer otra cosa. ¿Cómo vamos con las máscaras? ¿Hay alguna duda? ¿Me van siguiendo hasta ahora? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Muy bien. Perfecto. Aquí. Algo que puede llegar a incomodar de esta imagen son los bordes estos blancos que están alrededor. Es como un pequeño recuadro. Tenemos dos opciones para resolverlo. Opción número 1, ir a la herramienta de selección rectangular y decir, bueno, no quiero toda la foto, quiero simplemente la parte interna, omitiendo el marco blanco. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que una vez que yo hago una selección, después tengo que cambiar de herramienta y pasar a la herramienta mover. Ya que si yo lo dejo así como está y con esta misma herramienta pretendo pasar el contenido, simplemente voy a estar trasladando la selección, o sea, el marco de selección, nada más.
Entonces acá, una vez que hice la selección, activo la herramienta mover y ahora sí, desde adentro de la foto mantengo presionado y arrastro el contenido. O, así como está, edición copiar, edición pegar. Están las dos opciones. Esa es la primera opción. Ahora, si por algún motivo es una imagen que yo voy a estar utilizando constantemente, supongamos que es algún diseño que siempre le agregamos a los trabajos que hacemos, entonces en ese caso quizás me gustaría directamente eliminar estos bordes blancos y quedarme solo con el contenido. Las herramientas de selección sirven para eso, únicamente hacer una selección, nada más. Yo para poder eliminar, yo voy a tener que recortar la foto. Dentro de las herramientas hay una que se llama recortar. Hacemos un clic y vemos cómo aparecen unos manejadores en las esquinas y en los laterales. Estos manejadores nos van a permitir recortar, o sea, yo mantengo presionado y puedo recortarlo desde los costados, desde abajo, desde arriba. Entonces puedo cortarlo de esta manera. La otra opción sería, una vez que tengo activada la herramienta recortar, voy directamente acá adentro, no demasiado cerca en la orilla, porque fíjense que si no le estaría cambiando el tamaño, sino que un poquito más adentro, mantengo presionado y sin soltar, selecciono el área que quiero que quede en pantalla. Una vez que lo tengo, presiono la tecla Enter. Y de esa forma ya eliminé todos los bordes. E incluso, este es un JPG, lo puedo guardar así como está, como JPG. Y de esa manera ya me va a quedar este archivo sin los bordes blancos. Y ahí lo traslado. Son dos opciones distintas de trabajarlo. Lo achico un poquito. Fíjense, para poder achicarlo no fui al menú edición. Puse control y sin soltar apreté la letra T. Control T, que es transformación libre. Siempre al escalar me aseguro que esté activada la opción del vínculo para que mantenga las proporciones. Ahí lo voy acomodando en la posición que deseo. Una vez que ya está hecho esto, ¿cuál era el siguiente paso? Añadirle una máscara. Y acá, activo el degradado. Habíamos visto que la primera opción, que era el degradado lineal, en este caso no nos serviría porque tenemos un círculo. Entonces, la segunda opción es el degradado radial. Siempre fijándonos que el degradado esté en esta posición, cosa que donde yo mantenga presionado es lo que se va a estar viendo en pantalla. Cuando arrastro y suelto, la parte negra es la que me va a hacer la transparencia. Entonces yo quiero que el centro se visualice correctamente. Lo que quiero que desaparezca es el resto, o sea, estos bordes. Mantengo presionado desde el centro y arrastro hasta el borde. En el momento de soltar, ahí vemos cómo tenemos la transparencia hecha. Depende cuánto arrastre, ahí cambia el tamaño. Si considero que me quedó demasiado pequeña la foto, vuelvo a usar transformación libre y le sigo cambiando el tamaño para hacerlo un poco más grande. Ahora bien, hay un detalle, que es el siguiente. Podemos ver que la onda de agua hizo el efecto, borró todo lo alrededor, quedó bastante bien, se está mezclando con el resto de las imágenes, pero vemos que el centro quizás no quedó tan resaltado, quedó demasiado transparente.
ya que el centro quedó totalmente visible, pero el resto de las áreas no se llega a ver mucho, o sea, está demasiado transparente comparado con lo que es la imagen terminada. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá súper importante que la máscara siga activada. Me voy a la herramienta del pincel, que es esta que está acá, y que era lo que hacíamos. Me aseguraba que el color frontal esté en blanco. Y acá con el pincel en la mano, yo estuve modificando antes la opacidad en otro trabajo anterior, y la opacidad la tengo en 34. Esta opacidad yo la voy a ir cambiando dependiendo la intensidad que quiera conseguir. Si yo quiero que se vea totalmente, lo dejo al 100%. Entonces cuando empiezo a pintar, va cambiando y fíjense cómo se va visualizando cada vez más. Pero obviamente va a llegar un punto en que voy a mostrar demasiados datos. Entonces lo siguiente es, se puede cambiar el tamaño del pincel. Fíjense, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí hago un clic y fíjense cómo cambio. Si quiero ir de a poco aumentando la intensidad, bajo la opacidad, menos del 50%, mantengo presionado y voy de a poquito. Mantengo presionado, voy pintando de a poco. Por el contrario, si lo dejamos al 100%, se nota demasiado el contraste. Entonces ahí conseguimos aumentar un poco más la intensidad del color. Fíjense que cada vez que hay que cambiar el tamaño del pincel, tengo que asegurarme de estar dentro de el área de trabajo. Si yo hago clic derecho en el fondo, no me van a aparecer las opciones del pincel. Y súper importante, siempre ir guardando. Cualquier cambio, por más chiquito que sea, siempre hay que almacenarlo. Entonces acá, si de repente aumenté demasiado y, no sé, pinté por acá, o algunas partes que no me quedaron muy bien, supongamos que lo pinté acá, recordemos que con la herramienta borrador, que era la gomita, nosotros podíamos eliminar parte de los datos. Acá también tenemos la propiedad de opacidad, que nos permite controlar cuánto es que se va a estar borrando, si se va a borrar todo al 100% o se va a ir borrando de manera tenue. Entonces ahí tenemos mayor control sobre qué áreas queremos que se visualicen más y qué áreas queremos más transparentes. Bueno, hasta acá ya tendríamos la parte del fondo. Ya tenemos listo el fuego y ya tenemos listo el agua. Lo que nos faltan son las manos. Y acá, para las manos, tenemos lo siguiente. Yo podría traer las manos así como están y colocarlas en el documento. O puedo, en un principio, eliminar el fondo de las manos y llevarlas directamente ya sin el fondo blanco, ya que acá fíjense que solamente están las manos, no hay ningún tipo de fondo. Paso número 1, ¿cómo hacemos para eliminar el fondo? Esta capa es un fondo ya por sí sola, entonces tengo que sacarle este candado, porque yo necesito que el fondo sea transparente. Puedo ir directamente con varita mágica, pues ya que la herramienta me permitía hacer un clic, seleccionaba aquellos píxeles que sean de esa tonalidad y al apretar suprimir ya directamente lo eliminaba. El tema es el siguiente. Esto es un comentario que les voy a hacer nada más con respecto a la foto. Como la imagen es demasiado clara,
obviamente hay partes de la mano y de las uñas que no las está seleccionando. Por ese motivo, si se fijan bien, partes de los dedos no tienen uñas. Algunos sí y otros no. Pero eso ya depende de la selección que hagan. Si quieren que quede mejor, hacen un acercamiento y con una herramienta de selección, yo voy a usar lazo, utilizamos la opción de añadir selección. Y decir, bueno, la selección no quedó muy bien y lo puedo mejorar. En este caso, yo lo que tengo seleccionado es el fondo. Así que yo le había puesto añadir selección, pero tengo que hacer lo siguiente. Restar selección. Porque esto es lo que se está agregando a ese fondo blanco. Entonces yo tengo que sacarlo de este fondo, ya que si yo aprieto suprimir, se borra todo. Acá está la mano. Esto es parte de la mano. Obviamente hacer esto va a llevar mucho más trabajo, pero eso es porque tiene demasiada luz la fotografía. Y la calidad que tampoco ayuda demasiado. Entonces pueden acercarse y trabajar mejor. Añadir selección, se me fue la mano acá. Esto lo quiero sacar. Acá, por ejemplo, le estoy sacando no solamente la uña, sino parte del dedo. Por eso es importante que no se olviden de usar las opciones de zoom para poder acercarse bien y trabajar de una manera mucho más cómoda. Acá también. Igualmente hay partes de la foto que, en el caso de la mano, hay partes que no se ven. Como que quedan ocultas o borradas. Ah, no, esto está bien. Acá, por ejemplo, la uña apenas se ve. Pero calculamos que si tenía uñas en la otra mano, en esta también. Son como cuadraditas. Y ahí estaría. Restar selección. Bueno, ahí está un poco mejor. Entonces, acá tengo seleccionado el fondo, aprieto suprimir, deseleccionar y ahí quedó un poco mejorcito que antes. Ah, me faltó esta parte. Paso para atrás. Detalle.
A ver ahora. Suprimir. Sacamos la selección. Y lo trasladamos. Bueno, a ustedes les va a quedar más prolijo. Me olvidé conectar la... Ay, tengo que conectar la tableta. Bueno, lo achicamos, siempre recordando que al momento de achicarlo, mantener las proporciones. Esto se los aclaro porque en la versión CS6 esto no queda habilitado. En la versión 2021 hacemos uso de la herramienta transformación libre y ya eso viene activado por defecto. No tenemos que preocuparnos de estar activándolo a cada rato. En cambio en la versión CS6 sí, hay que constantemente estar activándolo. Entonces acá tenemos las manos un poco más grandes y así como está yo necesito hacer una copia, o sea, un duplicado de esta capa en la que estoy trabajando. Obviamente no voy a ir a buscar las manos y traerlas, cosa que podría hacerlo. Yo estoy acá, arrastro y lo puedo volver a traer, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Yo tendría que cambiarle el tamaño. Entonces yo quiero exactamente este mismo tamaño, para que queden las dos iguales. Desde el menú capa tenemos la opción para duplicar la capa. Una vez que lo duplicamos, desde transformación libre tenemos dos opciones: o usar transformación libre para poder rotarlo, hay que girar los 180 grados, o desde el menú edición, transformar, ponemos primero voltear en vertical, ahí lo tenemos, y después voltear horizontal. Cualquiera de las dos opciones que se utilicen es válida. Esto lo sumo, puede ser un poco más chiquita. Siempre que tengan que hacer algún cambio, tienen que activar la capa correspondiente. Si yo, por ejemplo, necesito mover estas manos, se mueven estas que están acá. ¿Por qué? Porque yo tengo activada en este momento esta capa. Entonces, si quiero desplazar esta imagen, primero activo la capa correspondiente y después lo puedo desplazar. Una vez que las tengo, le aplico una máscara de capa. Puedo ir con la herramienta de degradado para hacer un borrado un poco más amplio. Y después con el pincel, con una opacidad menor del 50% y la máscara activada, ir pintando las partes que queremos que se resalten. Y con el borrador ir eliminando aquellas que no queremos que se vean demasiado. Después lo mismo acá, ponemos la máscara, degradado, y con el pincel si quiero aumentar puedo ir cambiando la opacidad. Como yo siempre les digo en la mayoría de los cursos, el hecho de que yo utilice estos valores vaya cambiando no significa que ustedes tengan que usar exactamente los mismos valores que coloco yo, ya que la idea no es que hagan exactamente lo mismo, sino que vayan variando, vayan cambiando. Si les gusta que tenga más transparencia, lo hacen después ustedes con más transparencia. Dicen, no, yo quiero que se vea más transparente, lo hacen más transparente. Si quieren que sea más grande, las hacen más grande. Eso ya después va variando, depende cómo ustedes prefieren que quede. Si de repente no quieren en la selección que les salga y les quede tal cual como está en la foto, también lo van
lo van cambiando ustedes, no hay ningún inconveniente. Se puede cambiar el orden, de decir, bueno, yo quiero que, no sé, las manos estén debajo del agua. En este caso, el agua lo taparía mucho. Y lo mismo en el caso del fuego. Pero si yo, por ejemplo, cambio el orden de las capas y bueno, quiero que las manos estén debajo del agua. Entonces, para que las manos se puedan ver bien, yo tengo que eliminar un poco más el agua. Depende el orden en que se encuentren los elementos, es como nosotros vamos a después estar manejándonos con las máscaras. Y después obviamente se guarda. No hay problema, no hay problema. ¿Alguna duda que haya quedado con este ejercicio? Ok. Ok. Bueno. Dentro de el Classroom vamos a hacer otro ejercicio. Me quedo arriba Photoshop. Bueno, después lo bajo. En la sección de tarea se van a encontrar con lo siguiente. Hay una carpetita que dice extra máscaras de capa. Aquellas actividades que dicen extra significa que no son obligatorias, sino que son algunos ejercicios para que si necesitan reforzar o practicar más, acá tenemos este ejercicio. La forma de trabajar es exactamente igual que como habíamos hecho en la clase anterior el oso y como estuvimos trabajando recién con las manos. Entonces, para que no sea repetitivo, este lo voy a dejar como un extra, ¿sí? Necesitan reforzar algún conocimiento, quieren practicar más. Siempre recuerden que cuanto más practiquen, obviamente, van a conocer mucho mejor las herramientas y les va a quedar más el conocimiento. Pero es un extra, es a elección. Bueno, este que está acá, chuchis. Archivo, recientes, borrar. La lista se me queda vacío. Ahora, en la clase de hoy vamos a ver, junto con el tema de las máscaras, hay un efecto 3D. Vamos a abrir las carpetas. Que se utiliza mucho. Por ejemplo, en este caso tenemos una fotografía. Dependiendo de cómo esté hecho el recorte, da la impresión que la imagen sobresale de la foto. Puede ser también usado en portadas de revista. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen, donde tenemos las alas que están debajo del cartel, pero lo que es la parte del rostro, la cabeza, se encuentra por delante. Entonces da como un efecto en tercera dimensión, por el posicionamiento. Acá también es muy similar a la primera foto, que era del perro, con la diferencia que el corte de la foto está hecho de esta forma y parece que se cae de la fotografía. Acá vemos cómo se agrega un poco más de información, no solamente el barco saliendo, sino que también hay un poco de agua alrededor, que es parte de la otra foto. Acá lo mismo. Acá también, como que están ingresando en la fotografía. Este es un efecto que se utiliza mucho para promocionar los televisores en 3D.
También en algunas portadas de películas podemos ver cómo sobresale, tenemos este encuadre y sobresale partes de las fotografías. Haga lo mismo para promocionar en su momento cuando salió Star Wars episodio 1. Vemos cómo los elementos sobresalen del póster, que en teoría este es el póster. Entonces están las imágenes acá adentro. Y algunos elementos sobresalen para dar esa impresión de 3D. También de un cuadro. Este efecto se lo conoce como fuera de cuadro o también, vamos a ponerle acá el nombre, out of bound, o sea, fuera de cuadro, out of bound, o fuera de los límites. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a tener un ejercicio que se va a hacer después de tarea, pero el que vamos a estar resolviendo ahora va a ser el siguiente. Van a tener la fotografía de un televisor y tenemos la imagen de una tortuga, donde la idea va a ser que, bueno, obviamente la tortuga es como que da esa impresión que está saliendo de la pantalla. Para poder conseguir el efecto, voy a traer primero el televisor y después voy a traer a la tortuguita. Vamos acá, me voy en otra pestaña nueva y traslado la fotografía a esta parte. Si tienen Photoshop abierto, y lo que podemos hacer es hacerlo al mismo tiempo para practicarlo. Así que los puedo esperar unos minutitos a que descarguen las imágenes y así lo vamos haciendo. Porque este después lo van a tener que hacer de tarea con otra imagen también. Avíseme si tienen abiertas las imágenes. Están en el Classroom. Cuando entra el Classroom lo van a encontrar arriba de todo, porque me quedó, en vez de estar acá abajo, me quedó el Photoshop arriba de todo. Después lo voy a mover. En la clase 3, trabajo de clase, Photoshop clase 3, dentro de efecto 3D. Tienen la foto tanto de la tortuga como del televisor. Muy bien. Perfectillo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Súper importante, el panel capas, para poder ir viendo lo que vamos a hacer. Una vez que lo tenemos abierto, descargadas cada una de las imágenes, las abrimos y las trasladamos para que queden de esta forma. La tortuga
junto con lo que es el televisor. Le vamos a estar cambiando el tamaño, o sea, con transformación libre, pero no la voy a achicar demasiado. Por ejemplo, no la voy a dejar así de pequeña. Voy a achicarla, pero no mucho, o sea, más o menos así. Que siga siendo igualmente la foto más grande que el televisor. Más o menos de este tamaño. Una forma de poder ver más o menos cómo está el tamaño, si está demasiado grande o todavía tengo la posibilidad de agrandarlo un poquito más, es hacer lo siguiente. Las capas, así como algunos objetos, algunas herramientas, las capas también tienen una opción de opacidad que nos permiten generar un efecto de transparencia a toda la imagen. Entonces desde acá yo puedo reducir un poco la transparencia y de esa manera vemos el tamaño de la foto y decimos, bueno, a ver, el tamaño de la foto está bien, puede ser más grande, puede ser más chiquito. En este caso podría ser un poquitito más grande. Ahí más o menos estaría. Porque la idea es que, por ejemplo, acá están los límites del televisor y acá está el límite de la foto. No quiero que quede así. Fíjense que acá se está viendo el televisor y no es la idea. Más o menos la voy a dejar de esta forma porque quiero que... o así. De esta forma quiero que sobresalga lo que es la aleta y la cabeza. Yo lo puedo mover, supongamos que quiero que sobresalga de esta manera, la aleta de este lado, parte de la cabecita acá y la aleta acá abajo. Eso después lo van cambiando, o sea, ustedes eligen qué partes quieren que sobresalga de la foto. Pero lo importante es no moverlo demasiado para que no se genere esto. Una vez que lo tenemos más o menos ubicado, los voy a esperar a que lo tengan así, semi-transparente. Recuerden, acá en capas, la opacidad de la fotografía de la tortuga es la que reducimos. Yo le puse un 73%, pero ustedes le pueden dejar el porcentaje que prefieran. Lo importante es que se vea bien el televisor, o sea, los límites. Avíseme en cuanto lo tengan, así continuamos. Muy bien, very good. Perfecto. Como lo estamos haciendo al mismo tiempo, si hay alguna duda o algo que nos sale, aprovechen a preguntarme. Bien, ahora, una vez que ya lo tenemos y decimos, bueno, esta es la parte que va a sobresalir de la capa, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, lo que voy a hacer es una copia, o sea, un duplicado de la capa. ¿Por qué? Por un lado, voy a tener una capa donde parte de la imagen va a estar dentro del televisor. Y después, por otro lado, voy a tener otra capa donde simplemente voy a tener aquellas partes que quiero que queden por afuera. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un clic en la capa de la tortuga, me voy al menú capa y elijo la opción duplicar capa. Y ok.
En el momento que hagamos el duplicado, se van a fijar que un poco la transparencia se pierde. ¿Por qué? Porque tenemos dos imágenes. O sea, al haberlo duplicado, esta imagen es como que se está visualizando un poco más. Ya pierde un poquito la transparencia. Así como está esta capa nueva que se acaba de crear arriba de todo, le vamos a hacer un clic en el ojito para ocultarla. Todas las capas a la izquierda tienen un pequeño recuadro en formato de ojito. Esto nos permite mostrarlo o ocultar el contenido de dicha capa. Simplemente eso. Menú capa, duplicamos y hacemos un clic sobre el ojito para ocultarla. Una vez que lo tenemos, regreso a la capa original, que es la capa número 1, y le voy a bajar todavía más, ahora sí, la transparencia, porque quiero ver más en detalle lo que es el televisor. Se lo puedo dejar ahí en 18%, no hay problema. O también puedo ocultarla y trabajar directamente sobre la capa del televisor. Sería más sencillo. Pero están las dos opciones, o bajar un poquito la opacidad para ver mejor, o directamente ocultarla también y trabajar sobre esta capa. Lo importante es lo siguiente: yo sé que voy a hacer, o sea, voy a trabajar ahora con el televisor, pero la capa que voy a dejar activa va a ser la capa número 1. Ambas tortugas van a estar ocultas, pero la capa 1 va a estar activa. Ahora, yo necesito hacer una selección. En la primera clase habíamos visto las distintas herramientas de selección que teníamos. El marco rectangular podría ser útil, pero en este caso no me estaría generando una selección con perspectiva. Voy a tener simplemente el rectángulo o el cuadrado totalmente recto, en un ángulo de 90. Pero acá yo necesito generar como una selección que me permita hacer una perspectiva. Para eso, donde tenemos los lazos, había uno que era el lazo poligonal, que me permitía hacer una selección basado en líneas rectas conectadas. Entonces me voy a los lazos, lazo poligonal, y hago la selección. Hacemos un clic aquí. Puedo acercarme. Para poder acercarme, si estoy con el mouse, Alt y la ruedita, o si no tengo ruedita en el mouse, Control y más para acercarme. Hacemos un clic. Si quiero ir hacia el otro lado, puedo desplazarme sin mantener presionado ni nada, es simplemente desplazar el cursor. Un clic acá y ahora voy para arriba. Simplemente lo voy llevando. Clic acá. Acá hay como una pequeña curvita, así que voy a agregar otro punto más acá. Y muevo el cursor. Si quiero mover con un poco más de precisión, ya que por ejemplo yo acá estoy arrastrando y de repente se me puede ir totalmente y hacer esto. Para que eso no ocurra, mantienen presionada la barra espaciadora. Eso lo que hace es llamar a la herramienta de la mano. Mantienen presionada la barra espaciadora y con el botón principal del mouse se van desplazando más cómodamente y es un poco más preciso. Una vez que estoy en la ubicación, o sea en la pantalla que quiero, suelto la barra espaciadora y ahí continúo. Para que la selección quede terminada, tengo que regresar al punto inicial. Si de repente no puedo encontrar el punto inicial, hago doble clic, por ejemplo voy a posicionar acá, hago doble clic y ahí la selección ya queda hecha. O sea, lo que tienen que conseguir es esto, que quede la pantalla, o sea, solamente lo que es la pantalla, sin el marco, solo la pantalla seleccionada. Una vez que tengan la pantalla seleccionada, me avisan y continuamos.
Bien, very good. Very good, muy bien, muy bien. Bueno, una vez que lo tengamos ya terminada la selección, voy a volver acá en las capas. Voy a volver a visualizar la capa 1, así como está. La opacidad la dejamos al 100% ahora para poder ver. Y con la selección todavía activa, en la parte inferior hacemos un clic en la máscara de capa. Listo. Ahí lo que acabamos de hacer fue un corte. El área que estaba seleccionada es la parte que se visualiza después en la máscara. No se olviden, activan la capa 1, la opacidad la suben al 100%, ya que la opacidad estaba bajita. Y ahí le ponemos la máscara de capa. Antes de continuar, por las dudas, siempre vamos guardando. Ahí está. Una vez que tengan la máscara, una vez que lo tengan así, me avisan. Y si se perdieron en algún punto, también me avisan. Muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a activar la capa de arriba de todo. Esta que está acá. Voy a poner la opacidad al 100% para que se visualice. Y voy a hacer lo siguiente. Acá. En este caso tenemos dos opciones, dependiendo de la versión de Photoshop que tengamos. Si tenemos una de las últimas versiones, este paso va a ser súper sencillo. ¿Por qué? Donde estaba la varita mágica, hay una herramienta que se llama selección de objetos. Lo activo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un recuadro que rodee y encierre mi tortuga. Directamente hago un recuadro entero. Esperamos unos segundos porque Photoshop tiene que procesar la imagen. ¿Y qué es lo que hace esta herramienta? Lo que hace es una selección automática. Se fija en todos los elementos que se encuentran en la foto y hace una selección. Obviamente si hay alguna parte que no quedó bien, la podemos mejorar, podemos ir con la herramienta lazo. Acá en este caso tengo la tortuga seleccionada y hay partes que quedaron afuera.
Entonces yo tengo que añadir la selección y agregar aquellas partecitas que no se agregaron, o mejorar algunas que otras partes. Si tienen esta herramienta y ya se seleccionó la tortuga, vamos a la parte inferior donde está la máscara de capa y hacemos un clic. Y ahí ya lo tenemos terminadito. Ya tenemos la tortuga como está sobresaliendo del televisor. Ahora, ¿qué pasa si yo no cuento con la última versión de Photoshop y me encuentro con la versión 6.6 que no tiene esta herramienta? Lo que tenemos que hacer es, con la capa activa, o sea, seleccionada igualmente, voy a ir a el lazo magnético. Lazo magnético. Y hago una selección, o sea, rodeo todo completo. Recuerden que el lazo magnético no hace falta que mantengan presionado, simplemente pasar el cursor. Les va a llevar un poquito más de tiempo, pero como hay un contraste entre lo que es la tortuga y el fondo del agua, estas partes que no sobresalen de la foto no me preocupan. Las partes que me interesa que queden bien son la parte de la cabeza y la aleta que yo elegí que iba a quedar fuera del televisor. Después el resto del cuerpo, si la selección no queda muy bien, muy prolija, no me preocupa esa parte. ¿Sí? Esta es la parte más importante. Ya si el resto después no queda muy bien la selección, no importa. Voy a hacer así nomás. Ahí está. Por ejemplo, acá me falta esta parte, pero lo que me interesa es que esto y esto queden bien. Me puedo acercar, mejorar la selección. Esta parte como es similar al color del fondo, por eso no queda muy bien. Una vez que hice mi selección con el lazo magnético, repito el mismo procedimiento. Me voy acá en el panel capas y agrego una máscara de capa. Y ahí lo tenemos. Lo más probable es que les quede algunas zonas en color azul, ya que no tenemos que olvidarnos que en el caso del fondo, lo que es la luz proyecta el color que se encuentra, en este caso como las algas y el fondo están en color celeste, el resto, o sea, todo lo que es luces, todo lo que va a estar proyectando va a estar en una tonalidad celeste. Si yo de repente quiero sacarlo y decir, bueno, no quiero que se note tan con tanto color, lo que se puede hacer es activar la capa, o sea, hacer un clic en la capa, no en la máscara, sino trabajar en la capa. Y hay una herramienta, acá tenemos esta herramienta que es como una manito. Si yo le hago clic derecho dentro, a ustedes les va a aparecer esta herramienta que es como una lupa, que no es lo mismo que la del zoom. Dentro de esta herramienta hay tres: sobreexponer, subexponer, y la que podemos utilizar es la herramienta esponja. Esta herramienta lo que hace es eliminar la información de color, generando como una desaturación, o sea, es como que elimina la información del colorcito, y de esa manera evitamos que se vea tan azul. Pero tengan mucho cuidado porque lo que están haciendo en realidad es sacar el color de la foto, así que mucho cuidado por donde pasan esta herramienta. ¿Sí? Eso si quieren que los bordes no se noten esos pequeños halos azules. Nada más. El flujo se cumple una función similar a lo que es la parte de la transparencia. Tenemos tamaño para aumentar o disminuir el pincel. Entonces no se nota tan azul.
¿Me pudieron seguir? ¿Quedó alguna duda? Ok. No se olviden de guardarlo. Aquí. Ahí está. Bien, very good. La esponja lo que hace es eliminar la información de lo que serían los colores, ya que acá en la parte superior está activada la opción modo desaturar. Entonces todo lo que tenga color en la imagen le haría un efecto blanco y negro. Por ejemplo, voy a desaturar. Entonces si yo por ejemplo paso por acá, le estoy borrando y queda en escala de grises. Elimino y queda todo en escala de grises. Esa es la función de la esponja. Y lo que hacemos acá es para eliminar estos pequeños bordes azules que quedan acá en el contorno, que se conocen como halos. Entonces los eliminamos un poquito. De esa forma, al oscurecerlos, no se resaltan tanto. Fíjense que vamos a hacer la selección. Tuki. Así lo teníamos en un principio. Ahí todo azul. Y acá también. Bueno, acá como no mejoré la selección quedó... Bueno, la atacó un mini tiburón. Entonces acá tenemos estos halos, estos bordes que se resaltan en azul. Entonces para sacarlos, con la esponja, vamos eliminando la información del color. Hacemos un clic acá para activar la capa donde queremos que se afecte, donde se vea afectado este cambio, y vamos pasando la esponjita. Entonces ya no se nota los bordes tan azules. Desaturar. Se puede seleccionar. O sea, hay una opción que es la que viene activada por defecto. En mi caso está desaturar, pero saturar sería todo lo contrario. Lo que es saturar realza los colores. Supongamos que vemos que alguna foto tiene los colores un poco apagados. Entonces con esta herramienta aumentamos el nivel del color. Lo único que, en este caso, los colores de la tortuga están bastante bien. Entonces pasarle la herramienta con el modo saturar es como que hace que los colores sean todavía más intensos. Pero genera un efecto un poco irreal en algunas partes. Se puede cambiar igualmente lo que es el nivel del flujo para que esta saturación o desaturación no sea tan elevada e ir pasando de a poco. Y dice, bueno, quiero que lo que es el cuerpito esté un poquito más con colores más vivos. Entonces de a poquito se puede ir aumentando. Pero esto se puede ir cambiando, dependiendo lo que necesitemos trabajar. Si aumentar el nivel de color o directamente eliminar la información de color. Tenés que trabajar sobre la capa de la tortuga. O sea, tenés que activar la capa de la tortuga, no la máscara. No, problema, no problema.
Muy bien, very good. Bueno, muy bien. Bueno, les voy a mostrar. Bueno, este ya estaría resuelto. El que harán después de tarea ustedes es el siguiente. Van a tener una imagen, es el portarretrato, y van a tener acá la foto del tren. Y el objetivo es que la imagen les quede de esta manera. Tengan presente un detalle. Acá voy a traer la imagen. Y voy a traer acá la foto de la máquina. Vamos a traerlo acá. Quiero que me abra una ventana nueva, una pestaña nueva, para poder traer la foto y cambiarle el tamaño. Siempre mucha precaución con las proporciones. Acá. La foto, fíjense en este detalle. La foto, vamos a bajarle la opacidad para poder verlo. Lo importante es que la imagen no nos quede acá. O sea, que no nos quede cortada. Acá, por ejemplo, me queda una parte de la fotografía del fondo. Y si yo lo dejo así, da la impresión que esta imagen está ahí recortada. Entonces asegúrense que donde terminan las vías esté ahí en el rinconcito. Si es necesario, lo quieren hacer más grande, lo pueden hacer más grande. Pero lo importante es que no les quede así cortado. Que llegue hasta el final. No importa que acá quede recortado, porque no se olviden que ustedes van a colocar el tren y parte del tren que sobresale de la foto. Se fijan acá, las vías van a salir de la foto, esta parte del frente también, y lo que es esta parte superior de la máquina también va a estar saliendo. No se preocupen por el tema del humo, supongamos que lo achican un poquito más, para que sobresalga la parte de la chimenea. No se preocupen por el tema del humo, no traten de seleccionarlo porque no va a quedar bien, ya que el humo es transparente y lo único que va a hacer es mostrarme el fondo verde de la vegetación. Como todavía no vimos pinceles, ese es otro capítulo aparte, para descargar ya sea pinceles de internet o armar los propios nuestros. En ese capítulo ahí verán bien cómo poder trabajar con este tipo de elementos, como puede ser el humo. Así que ustedes, después de tarea, con lo mismo que aprendimos hoy, van a armar este diseño. Acá, por ejemplo, yo pasé estas partes blancas del camino, pero pueden trazar simplemente las vías. Que salgan las vías nada más, sin esta parte del borde que es esta sección. Fíjense que acá el humo no está. Ese es el único detalle para que tengan en cuenta a la hora de trabajar con este ejercicio. Y como siempre les digo, mucho cuidado a la hora de usar transformación libre. Suena repetitivo, pero la idea no es que las fotos se les deformen. Siempre mantengan las proporciones. ¿Alguna duda con esa tarea que tienen que hacer? Muy bien, very good.
los minutitos que nos quedan vamos a ver otro tipo de máscara, ya es la última máscara que vemos, que son las máscaras de recorte. Vamos a ver cómo se comportan. Vamos a borrar acá. Lo que son las máscaras de recorte nos permiten colocar una imagen dentro de otro elemento. Este elemento puede ser un texto, puede ser una selección. Vamos a hacer una capa nueva. Voy a elegir cualquier medida, pues solamente para mostrarles cómo es que se trabaja. Nosotros tenemos acá la herramienta de texto. Hacemos un clic. Y antes de empezar a escribir, antes de usarla, lo primero que tengo que fijarme es en la parte superior, el color que se está utilizando. En este caso es blanco. Si mi fondo es blanco voy a tener problemas. Así que hago un clic en la miniatura del color y selecciono cuál es el color que quiero. Una vez que ya le asigné un color, hago un clic en la pantalla y coloco, por ejemplo, una letra o un texto. A ver, vamos a ponerle conejo. Otro detalle es el siguiente. Voy a usar transformación libre para cambiar el tamaño. La fuente que se utiliza va a jugar un rol muy importante en esta parte. ¿Por qué? Así como está, por ejemplo, yo quiero usar como contenedor un texto. Puede ser, bueno, yo acá puse conejo, pero si de repente estoy trabajando en una agencia de viajes y quiero armar una publicidad, puedo poner, por ejemplo, viajes y colocar fotos dentro. Por ejemplo, voy a poner así viajes. Voy a colocar distintas imágenes adentro. Vamos a empezar con una sola foto. Voy a abrir. Voy a buscar fotos que tengo yo guardadas y las voy a traer a este documento. Depende de la calidad de la imagen. Esta calidad es súper. Con Alt presionado mientras estamos achicando desde las esquinas, se achica hacia el centro de la foto. Hacia el centro, o sea, hacia el centro de la imagen. Acá, por ejemplo, en un principio quiero que ocupen el ancho del documento. Ahí está. El orden en que lo vamos a trabajar va a ser el siguiente. La imagen va a estar por encima y lo que vamos a usar como contenedor, que es el texto en este caso, va a quedar siempre debajo. En la capa de la foto le hago clic derecho, donde tenemos el área del nombre, clic derecho, y elijo la opción crear máscara de recorte. Y ahí podemos ver cómo lo que es la foto se colocó dentro del contenedor, en este caso es el texto. Esta foto es una capa independiente, así que nosotros podemos moverla, podemos rotarla, cambiarle el tamaño, o sea, lo que nosotros queramos hacerle a la imagen. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a achicarla, voy a poner acá estas fotos y quiero otra foto acá. Archivo, esta voy a cerrar, archivo, abrir. Vamos acá, traigo esta imagen, me alejo un poquito y con Alt presionado arrastro hacia el centro. Y lo mismo, me voy acá al área donde tengo el nombre, clic derecho, crear máscara de recorte. Y ahí si quiero lo puedo seguir achicando un poquitito más. No importa que acá, por ejemplo, se coloque dentro de otra letra, porque al momento de traer la otra imagen, por una cuestión de orden, se va a colocar por encima.
Esto lo cierro y lo traslado. Clic derecho, crear máscara de recorte. Te queda un poquito pequeñita. Ahí está. Entonces acá, por ejemplo, tenemos este texto, viajes, y dentro, en el grupo, bueno, en este caso cada 2 letras, tenemos una foto diferente. Pero tranquilamente podría ser en cada letra una foto distinta. ¿Por qué la fuente era importante? Supongamos que yo quiero cambiarla. Activo la capa de texto, me voy a la herramienta de texto y así como está, yo voy a seleccionar de esta lista otra fuente diferente, por ejemplo Arial o Times New Roman, que es una fuente muy común. Entonces acá me encuentro con el siguiente problema. La fuente es demasiado finita, o sea, es muy angosta. Entonces acá, esto es lo de menos porque lo voy corriendo, lo voy acomodando. Cuanto más finita sea la letra, menos se va a estar visualizando el contenido. Fíjense que acá en el palito de la V apenas se llega a ver qué tiene adentro. Si no fuera por la I y estas partes que son un poquito más gruesas, no se podría ver correctamente lo que es el contenido. Entonces se pierde ese efecto que se quería conseguir. Por ejemplo, Arial Narrow, que es súper finita, ocurre lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de fuente que se está utilizando. Cuanto más gruesita sea la fuente, mejor vamos a estar viendo el texto. Entonces si yo voy acá y pongo una fuente, ya sea Arial, si quiero Arial, puedo elegir el estilo Black, que es mucho más grueso. Lo único que tendría que achicar el tamaño de la letra, porque acá, por ejemplo, sobresale de la pantalla. Pero como la fuente es bastante gruesa, se puede ver sin problemas el contenido. Copper Black también es una fuente bastante gruesita. Viajes. Entonces, de esta forma es como trabaja lo que es la máscara de recorte. Sabemos que hay una máscara de recorte aplicada porque a la izquierda de la capa aparece esta pequeña flechita apuntando hacia abajo, como diciendo, bueno, estas capas están dentro de este elemento. ¿Se entendió cómo trabajamos con la máscara de recorte? Ok. Bien, very good. Bueno, dentro de lo que es el Classroom hay un ejercicio que se llama máscaras de recorte. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de fondo, que sería esta. Está el texto Animal Planet, que es este que está acá, colocado encima. Y dentro, acá yo por ejemplo les proporcioné algunas imágenes, pero si ustedes quieren pueden poner otras fotos distintas, no hay ningún problema.
Si quieren buscar imágenes en buena calidad, pueden ir a la página Pexels. Pixabay. Estas páginas son bancos de imágenes gratuitos. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, a mí de repente me interesan, no sé, me gustan los ositos, entonces pongo osos. Bueno, y me trae distintas imágenes. Pueden buscar ya sea en español, pueden buscar en inglés. Acá, por ejemplo, tuve un mejor resultado que haber puesto osos. Y lo que tiene en particular de bueno, o paisajes, lo que tiene bueno es la calidad de las imágenes. Yo puedo hacer un clic y acá en el botoncito de download tenemos distintos tamaños. Obviamente, cuanto más grande es la foto, más pesado es el archivo, así que tengan mucho cuidado. Si tienen una computadora de bajos recursos, traten de no usar imágenes demasiado grandes, si no van a colgar el programa, se les va a trabar. Trabajen sino con este tipo de imágenes. Lo mismo en la página de Pexels. Cuando hacen un clic en una foto, también en el botoncito de descarga gratuita, despliegan la lista y les sale distintos tamaños. Lo que tiene de bueno es que son imágenes gratuitas y las pueden usar porque están libres de derechos de autor. Así que bueno, igualmente tienen bastante tarea, así que no se preocupen si no llegan todavía con alguna. Las que van haciendo, no esperen a tener todas las actividades para mandarlas. Supongamos que para la próxima clase tienen lista el efecto 3D. Entonces lo mandan. Después, en la próxima clase, en la clase 4, si les quedó pendiente alguna tarea, pueden enviarla en la clase siguiente. Recuerden que este es un extra por si quieren seguir practicando.